La fórmula de la elasticidad, el cálculo de la elasticidad, es un procedimiento matemático aplicado al campo de la economía. Como ustedes pueden ver en el cuadro que yo les estoy compartiendo, que espero que estén viendo, los tipos de elasticidad, las clases de elasticidad se clasifican en tres tipos: inelástica, de elasticidad unitaria y elástica. Tanto sea para la demanda o para la oferta, existen esas tres únicas posibilidades. ¿Por qué se hace así? Porque se supone que cuando cambia esa variable independiente que está en el denominador y la variable dependiente, x, cambia en menor proporción, el resultado va a ser menor que 1, y por lo tanto vamos a estar en presencia de una inelasticidad. Cualquier número menor que 1 hasta el cero absoluto. Cuando los cambios en el numerador y el denominador son los mismos en magnitud, el resultado me va a dar 1. Y cuando la variable dependiente, x, cambia de una manera en porcentual mayor que el denominador, se habla de elasticidad, de una demanda elástica, de una oferta elástica. Es decir, que la inelasticidad muestra una insensibilidad, una reacción menor que la que le genera la variable independiente, y la elasticidad muestra una reacción superior. Esto aplicado al campo de la economía, o más precisamente al estudio de las funciones de oferta y demanda, nos da distintas posibilidades, como son las que yo les estoy mostrando en este cuadro, que por supuesto da pie a otros comentarios que ustedes tienen en el libro de texto, pero que básicamente siempre refieren a estas alternativas. Cuando ustedes ven, observan, calculan, analizan un caso de elasticidad, siempre tienen que tener en cuenta, porque este es un procedimiento, una metodología, el valor absoluto que da el cociente y el signo del cociente. Son dos elementos de juicio que me aportan información diferente. El resultado, cualquiera sea el signo absoluto, por ejemplo, en la elasticidad precio de la demanda, 0,75, 1 o 35, esos valores absolutos me indican inelasticidad, elasticidad unitaria o demanda elástica. El signo negativo indica que el bien que estamos analizando es de tipo normal. Denominación que ya conocemos corresponde a aquellos bienes, la mayoría de ellos, que se comportan de acuerdo a la ley de la demanda, que recordemos nos dice que cuando los precios suben, las cantidades demandadas bajan y viceversa. Por lo tanto, como estamos construyendo cocientes entre un valor que da positivo y un valor que da negativo, en el orden que quieran, el resultado da negativo por la ley de los signos. Si el resultado diese positivo, ejemplo, 0 más 0,99 más 1 más 14, estamos en el caso de un bien inferior y particularmente denominado caso Giffen. Giffen, por la duda si no están viendo el cuadro, Giffen fue un personaje, un analista, Giffen, que observó una situación peculiar que se dio en Irlanda en el siglo XVIII, con la gente muerta de hambre por razones de tipo climático, para las cuales cuando se cambiaba el precio de la papa, que era su principal y casi único alimento, en el sentido de que aumentaba el precio de la papa, la demanda de papas aumentaba. Esa paradoja se daba con una población que estaba muerta de hambre. Es un caso especial. Quiere decir que los bienes normales no pueden tener en algún tramo de la demanda, no puedan tener ese comportamiento Giffen. Puede ser para determinados sectores de la población, en determinada región, en determinado momento histórico. Pero, decimos que por
por regularidad, los bienes se comportan en términos de la relación entre los cambios en las cantidades demandadas, cambios porcentuales, respecto a los cambios de los precios, se comportan en términos de la demanda como bienes normales. Ahora sí, queremos analizar, usando siempre criterios ceteris paribus, es decir, mantenemos constantes las otras relaciones. Queremos analizar la sensibilidad de la demanda. Ante cambios en la renta del consumidor, también tenemos una clasificación, se puede distinguir entre los bienes normales y los bienes inferiores. Los bienes normales, justamente, que siguen el principio de la ley de la demanda, también, cuando la renta aumenta, las cantidades demandadas aumentan, se desplaza la curva de demanda, y cuando la renta aumenta, disminuye. Y por eso los resultados, en el caso de los bienes inferiores, en la elasticidad de la demanda con respecto a la renta, ¿no? La calculamos con un signo negativo. Como ya sabemos, ningún bien normalmente se consume solo, ¿no? Y no existe un solo bien en el mercado. Por eso, para analizar la demanda de un bien, se utilizan otros dos relaciones que son ambas denominadas elasticidad precio cruzada de la demanda. Elasticidad precio cruzada de la demanda. En un caso, se trataría de bienes complementarios, en el otro de bienes sustitutos. Por ejemplo, estamos analizando la demanda de pan. Y suponemos, el perro que está ladrando me lo permite, que cambien los precios de la manteca, que normalmente la compramos junto con el pan. Bueno, el aumento de los precios de la manteca deteriorarán la demanda de pan. Por lo tanto, el resultado siempre me va a dar negativo. Por el contrario, cuando estamos en presencia de bienes sustitutos, la circunstancia es distinta. Por ejemplo, aumenta el precio de las galletitas, que serían un sustituto del pan, la demanda de pan aumenta. Más dividido más, siempre positivo. Esto con respecto a la demanda. ¿Hay otros factores que influyen para calcular una elasticidad de la demanda? Sí, el paso del tiempo, factores climáticos, bueno, distintos tipos, pero estas son las situaciones que me parece son las más regulares, las más comunes. En la bibliografía tienen algunas otras denominaciones, algunos otros casos. En el caso de la oferta también, yo les estoy mostrando dos situaciones que no agotan las posibilidades. La elasticidad precio de la oferta para bienes normales, la elasticidad precio de la oferta para bienes inferiores. ¿Cuál precio? Y el precio que tiene la oferta de pan en el mercado. Es decir, cómo reacciona la oferta de pan ante cambios en los precios del pan en el mercado. Si el precio del pan en el mercado aumenta, el que produce pan va a estar incentivado a producir más pan. Entonces va a haber una mayor oferta. Si el precio del pan aumenta y las cantidades ofrecidas disminuyen, estamos en presencia de un bien inferior. Esta es una situación muy rara que vamos a ver en el mercado de factores que se puede ver. Hay otros factores que influyen sobre la oferta de pan para calcular una elasticidad. Sí, podríamos sumar, por ejemplo, el caso del precio de otros bienes que pueden influir sobre la producción de la empresa. Es decir, las situaciones pueden incorporarse varias, pero normalmente, digamos, trabajamos con estas alternativas. Y ahora, entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente. Yo les mostré la fórmula de la elasticidad. Y les dije que hay casos extremos. Les quiero mostrar el gráfico con los casos extremos. ¿Ven esta curva de demanda vertical?
aquí tenemos una curva perfectamente inelástica. Es decir, cambian los precios del pan y la demanda no se altera. Es decir, el denominador cambia, el numerador no cambia, es decir, el cambio porcentual es cero, 0 dividido cualquier número distinto a 0 me da 0. Cuando el resultado de la inelasticidad me da 0, estamos en presencia de una curva de demanda o de oferta perfectamente inelástica. Al revés, en este caso, donde la curva de demanda o de oferta eventualmente es paralela al eje de las abscisas, lo que estamos diciendo es que si se produce un cambio, aunque sea muy pequeño, en los precios, la reacción en la demanda es total. Por ejemplo, si el precio sube un poquito, pero infinitesimalmente, no hay más demanda. O sea, la reacción es infinita. Ahora bien, yo les mencionaba la fórmula, que les mostraba una fórmula de la elasticidad que se aplica en situaciones de las ciencias experimentales. Cambio porcentual en una variable, cómo incide sobre la otra. La que incide en la que está en el denominador, la afectada es la que está en el numerador. Esta fórmula, que es la que define qué es la expresión matemática del concepto de elasticidad, en el caso de los cálculos que nosotros tenemos que hacer para una función de oferta o de demanda y querramos saber ante cambios en los precios, ante cambios en la renta o cualquier otro factor cuantificable, cómo reacciona la demanda y la oferta, tenemos que hacer una pequeña modificación en la fórmula cuando calculamos el resultado. ¿Cuál es el problema? La fórmula que yo les mostré de la elasticidad, si bien es correcta, tiene el inconveniente que está pensado para cambios muy pequeños, denominados en matemáticas infinitesimales. Pero en el mundo comercial, en el mundo de la actividad económica, los cambios en los precios y en las cantidades en el mercado, tanto de oferta como la demanda, no tienen esa pequeña magnitud. Son normalmente números enteros. Y entonces, ahí se nos presenta un problema. Cuando se trabaja con esas distancias entre los números, los resultados que puede dar esa fórmula son ambiguos. Es decir, siempre vamos a tener dos resultados posibles, según de dónde partamos. Esto es, si yo calculo la elasticidad precio de la demanda del pan, partiendo de un precio de 10 hacia un precio de 20, es decir, una duplicación de precio, también lo puedo calcular de 20 a 10, o sea, una reducción a la mitad. Según que parta de 10, o sea, que 10 sea el precio inicial o 20 sea el precio inicial, ustedes hacen cualquier hipotético ejemplo y les van a dar dos resultados. Y no puede ser. La elasticidad es una sola. Después el signo es otra cosa. Si estamos frente a un aumento del precio de 10 a 20 y el bien es normal, la elasticidad me va a dar negativa. Si estamos en un caso Giffen, la elasticidad me va a dar positiva. Pero me va a dar dos resultados para solucionar ese problema procedimental que las matemáticas no pueden resolver así. Se ha se ha creado una alternativa. Esta es la alternativa. Consiste en que los precios originales y las cantidades originales y finales las calculo en promedio. El precio inicial más el precio final lo sumo y lo divido por 2. La cantidad inicial más la cantidad final la sumo y la divido por 2. Tengo que usar el paréntesis porque ustedes saben que la división o la multiplicación, si no, me daría un resultado distinto si no pongo son distributivos con respecto a la suma a la resta.
te daría un resultado diferente. Yo lo que quiero calcular son promedios. Si yo calculo promedios, voy a tener un solo resultado. Entonces, cuando ustedes hacen un ejercicio, cualquiera sea, como los que tienen en el aula, usen esa fórmula y van a tener un solo resultado. Lo que tienen que tener cuidado, bueno, cuando usan la fórmula, es lo mismo que digan precio inicial más precio final y digamos, el orden de los humanos no altera el producto, y tienen que tener cuidado con el signo, porque respetar la regla de los signos le permite identificar perfectamente el resultado para saber si se trata de un bien normal o se trata de un bien inferior. El signo apunta en ese sentido. Y en el caso de la demanda, para saber si estoy en presencia o no es elasticidad cruzada de bienes complementarios o bienes sustitutos. En este momento, entonces, desarrollado el tema, dejo de grabar y empezamos a hacer un debate de todas las dudas y preguntas que me quieran hacer.